Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Yahweh estaba cada momento con Moisés. El texto a meditar lo encontramos en Hebreos 11:27 que dice: Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés dedicó 40 años de su vida a pastorear ovejas para prepararse con el fin de conocerse a sí mismo y purificarse mediante la abnegación, para que el Eterno pudiera cumplir su voluntad en él. El Mesías no quiere que sus obreros sean meras máquinas, en lo que a intelectualidad o a sentimiento se refiere. Ambas cosas son necesarias para la obra, pero Dios quiere purificar de defectos estos elementos del carácter humano, no meramente por hablar de la voluntad de Dios, sino por hacerla. El Eterno dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Mesías estaba preparando a Moisés. Lo sometió a un largo proceso de entrenamiento mental, para que fuera el capitán de los ejércitos de Israel. Los hombres señalados por Yahweh recibirán inspiración, pero no de ninguno que tenga un alto concepto de su superioridad mental, porque todo hombre a quien Yahweh use para hacer su voluntad debe tener un humilde concepto de sí mismo y debe buscar la luz con fervor perseverante. Yahweh no quiere que nadie se convierta en un novato, se sumerja en una humildad voluntaria y se incapacite cada vez más. El Eterno invita a todos aquellos con quienes trabaja a que se esfuercen mentalmente al máximo y que oren fervientemente como Él oraba al Padre Celestial, por la cual deben esperar y creer al máximo también. Muchos, como Moisés, han tenido que desaprender mucho para aprender precisamente las lecciones que necesitaban. Moisés tuvo que prepararse mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios trabajó con él antes que estuviera en condiciones de educar la mente y el corazón de los demás. Había recibido su instrucción en la corte egipcia. No se escatimó nada para prepararlo con el fin de que llegara a ser un general de los ejércitos de Egipto. Las falsas teorías de los idólatras egipcios habían penetrado en su mente y no se podía desembarazar fácilmente de las influencias que lo rodeaban y de las cosas que veía. Eso mismo ocurre con los que reciben una preparación incorrecta en cualquier ramo de trabajo. Toda la idolatría basura de la tradición pagana tuvo que desaparecer porción tras porción, punto por punto, de la mente de Moisés. Dios lo ha hecho todo por nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros por Él? ¿Seremos fieles mayordomos de su gracia? La presencia de Dios es real. Trabajemos por el Maestro con energía desinteresada, manteniendo delante de nosotros un sentido de la constante presencia de Dios. Pensemos en Moisés, en la paciencia y longanimidad que caracterizaba su vida, no solo ofrecer simplemente una resistencia pasiva al mal, sino perseverar en lo bueno. Moisés tuvo al Eterno siempre en su pensamiento, y el Eterno estaba siempre a su diestra para ayudarle. Moisés tenía un profundo sentido de la presencia personal de Yahweh. No miraba solamente a través de los siglos esperando que el Hijo de Dios se manifestase en la carne, sino que veía al Mesías de una manera especial, acompañando a los hijos de Israel en todos sus viajes. Dios era real para él, siempre presente en sus pensamientos. Moisés creía en Yahweh como en aquel a quien necesitaba y quien le ayudaría por causa de su necesidad. Dios era para él un auxilio presente. Mucha de la fe que vemos es meramente nominal. Escasea la fe verdadera, confiada y perseverante.
Moisés realizó en su propia experiencia la promesa de que Yahweh será galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Tenía respeto por la recompensa del galardón. En esto hay otro punto de la fe que deseamos estudiar. Dios recompensará al hombre de fe y obediencia. Si esta fe penetra en la experiencia de la vida, habilitará a cada uno de los que temen y aman a Dios para soportar pruebas. Moisés estaba lleno de confianza en Yahweh, porque tenía una fe que se apropiaba de sus promesas. Necesitaba ayuda, oraba por ella, se aferraba a ella por la fe, y entretejía en su experiencia la creencia de que Yahweh le cuidaba. Creía que Dios regía su vida en particular. Veía y reconocía a Dios en todo detalle de su vida, y sentía que estaba bajo el ojo del que lo ve todo, que pesa los motivos y prueba el corazón. Miraba a Dios y confiaba en que Él le daría fuerza para vencer toda tentación. Dios era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro. Veía al Mesías como su Salvador y creía que los méritos del Salvador le serían imputados. Esta fe era para Moisés una realidad. Esa es la clase de fe que necesitamos. La fe que soportará la prueba y mantenernos como viendo al invisible. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.